siguiente speaker es Jordi Castells, socio de Insolnet, que ha gestionado más de 2.000 millones de euros de empresas en estrés. Bueno, voy a decirlo otra vez, 2.000 millones de euros. A lo mejor la calderilla que vosotros estáis acostumbrados a manejar, en mi caso por supuesto, pero no, mejor lo cuente. Venga, un aplauso. Bueno, buenas tardes y muchas gracias también por haber venido. Como os ha comentado Carlos, Insolnet es una empresa que trabaja para la administración de justicia, básicamente en la gestión de concursos, de empresas con dificultades, empresas en estrés. Insolnet está integrada a nivel español, es socio fundador de Reestructura y también está a nivel internacional en Insol Europa. Lo que os quería comentar esta tarde son las experiencias que he adquirido como administrador concursal y gestor en empresas en estrés. Una de las cuestiones que he percibido es que el empresario, cuando llega a una situación de límite, pues se encuentra con que tiene que tomar muchísimas decisiones. Y estas decisiones están muy concentradas en el tiempo. Normalmente, pues en una empresa puede ser que se tomen decisiones importantes, 15, 20 decisiones importantes al año, y en las empresas en estrés nos encontramos en que se tomarán muchas decisiones en muy pocos días. Yo he querido en este dibujo hacer ver la situación de estrés, que es en este caso pues un barquito que está a punto de caer por el precipicio. Seguramente las aguas cerca del precipicio son mucho más fuertes que serían en una situación más alejada del precipicio. Lo que ocurre es que cuando estamos en una situación más tranquila, seguramente no tenemos el pensamiento de percibir que podemos tener amenazas y situaciones con problemas, y únicamente analizamos esta situación cuando ya nos encontramos con ellas. Yo distingo que es muy importante no actuar por reacción, sino actuar por iniciativa, y esto lo conseguiremos en una situación anterior y no cuando ya tenemos los problemas a tocar, y entonces el margen de reacción es mucho más pequeño. Y es mucho más pequeño y seguramente tomaremos las decisiones en una situación mucho más estresada. Lo que sucede normalmente es que el empresario que tiene que tomar una decisión, pues la tomará con la presión de que quizá no puede pagar las nóminas de los trabajadores, a lo mejor ha cambiado de abogado, tendrá problemas con los bancos que le cerrarán, y todo este cúmulo de problemas tendrá que pensar pues si pide ayuda. Estamos aquí en una situación que no sabemos si el empresario podrá ir contracorriente o le vencerá, y entonces puede decir, ¿es el momento de solicitar ayuda? Solicitar ayuda quiere decir, vinculo la empresa patrimonial, pido a familiares que firmen avales. Son decisiones muy trascendentes. Quizá en un momento plácido el empresario no lo haría, y en una situación muy estresada sí que lo hará. Por tanto, una de las cuestiones es que el empresario tiene que hacer el ejercicio de imaginarse la situación de estrés y pensar las decisiones que tomaría, porque seguramente cuando se encuentre en esta situación no tendrá mucha ocasión de pensar. Y esta situación que llega de estrés es percibida por mucha gente. Ahora os he puesto una pequeña imagen quiero representar el Costa Concordia y el capitán abandonando el barco. Aquí no sería el capitán del barco, sino por ejemplo podría ser el director financiero. Hay personas que por su situación dentro del organigrama de la empresa perciben anticipadamente una situación de estrés y de que se avecinan los problemas. Entonces, si analizamos la figura del director financiero,
podremos nosotros también ver si esa empresa es una candidata a tener problemas. Con el director financiero, pues una de las cuestiones es que haya abandonado el barco. Si en una empresa nosotros percibimos que la rotación del puesto de director financiero es anormalmente alta, es que esa empresa normalmente tendrá problemas porque la persona que lee la información de primera mano, pues lo percibe y se va. Otra situación es que el director financiero tenga una situación muy preponderante en el organigrama de la empresa. Normalmente la empresa tiene que tener pues un organigrama como un peine, el director general y los departamentos. Si vemos que el director financiero está hipertrofiado, es muy grande y tiene una preponderancia muy importante, también mala señal. Una empresa, por ejemplo, como Abengoa, que se dedica a hacer energía, pues que el director financiero salga cada día en el periódico y tenga el sueldo más alto, ya nos da un test de que se avecinan problemas. Y este tipo de situaciones son avisos de que la empresa puede atravesar por problemas. Pero no hace falta ir al staff, al director financiero. Vosotros, por ejemplo, ¿quién creéis que también es una de las personas que se entera antes de que la empresa está en problemas? Pues la recepcionista. Una persona que quizá en el organigrama está mucho más abajo, cuando llega el gerente o el director general dice, bueno, la que estamos... Quizá no se lo dice, pero lo piensa. ¿Y por qué? Porque tiene una información de primera mano. Pensemos que la recepcionista es la vinculación de la empresa con el resto del mundo y en una situación de empresa con estrés tendrá diferente tipo de llamadas. Por ejemplo, normalmente antes llamaban clientes, ahora llaman proveedores. Verá que desde el departamento de tesorería les dicen, no, diles que no me puedo poner, que llamen más tarde, que estamos reunidos. Y verá que la gente mirar esta serie de signos o avisos y no tener vergüenza en reconocerlo y actuar, porque como hemos dicho antes, si no actuamos nosotros de manera proactiva y tomando la iniciativa, serán los acreedores, los bancos quienes tomarán iniciativas y nosotros actuaremos por reacción, que siempre es la peor manera de actuar. Otra de las cuestiones que he percibido en empresas en estrés es que la tecnología no está uniformemente repartida en la empresa. Después Ignacio y Cercarías hablarán de la importancia de la tecnología, de hoy en día la cantidad de cosas que se pueden hacer porque la tecnología ha avanzado muchísimo y, por ejemplo, ha avanzado en muchos ámbitos. En medicina, pues también ha avanzado la medicina, pero tampoco ha avanzado uniformemente. Hay sectores, por ejemplo, fecundación in vitro, genética, ingeniería genética, está muy avanzado y a lo mejor otros ámbitos de la medicina, por ejemplo, pues una gripe todavía nos cuesta curarla. Pues en la empresa normalmente pasan este tipo de situaciones. Hay situaciones en que la empresa se ha gastado un montón de dinero en programas SAP, a lo mejor en programas de logística, a lo mejor en programas de cliente, y luego otro tipo de programas de corporate finance o de gestión financiera no están implementados, con la cual nos encontramos en que hay mucha información en determinados ámbitos y quizá todo cae porque falta información en otros ámbitos. Es habitual que el gerente o el administrador financiero todavía funcione con hojas de Excel actualizados cada día con el saldo de las cuentas. Los grandes gerentes de empresas importantes preguntan cada día a su secretaria, oye, pásame los saldos de los 4 bancos. Y si estoy en positivo, estoy contento, si estoy en negativo, pues tengo ya mal día. Cuando es irrelevante absolutamente. Una cosa es la liquidez y la otra la solvencia, y no son situaciones, no es una situación importante tener un saldo si tienes comprometido un saldo 10 veces mayor. Pero todavía el gerente está funcionando con este tipo de Excel, de hojitas, de llamadas, etc. Entonces, una situación de este tipo realmente crea, pues bueno, es curioso que no esté en todos los ámbitos. Y analizando es
¿Por qué no está uniformemente repartido en todos los ámbitos? Es porque muchas veces no interesa. La empresa es consustancial que tenga una situación de riesgo, porque si no hubiera riesgo ya no sería empresa, sería tener una inversión en fondos del Estado, en bonos del Estado, y no tendríamos riesgo ningún. Bueno, depende del Estado, pero en principio no tendríamos riesgo. Si hacemos una empresa, hacemos una actividad económica, asumimos un riesgo. Y uno de los riesgos que hay es el riesgo de insolvencia. Por tanto, se tiene que valorar que la empresa se puede encontrar en este tipo de situaciones. Y es importante valorarlo. Y la información muchas veces puede ser que esté en el contable y muchas veces no estará en el contable. Es un ejercicio que tiene que hacer el empresario, pero muchas veces le dará mucha pereza. Porque, por ejemplo, las cuentas anuales, los balances, aparte de que estén bien formulados o no, pues dan cierta información, pero por ejemplo no informan de los avales. Las cuentas anuales sí informan de los avales, pero por ejemplo no informan de si los socios están peleados, de si puede haber un cambio regulatorio importante en nuestro sector, de si por ejemplo un competidor hace una apuesta muy importante de inversión justo al lado nuestro. Esto es una amenaza que no sale en ningún sitio, y esto el empresario sí que lo sabe. Puede hacer dos cosas: o, como el avestruz, esconder la cabeza bajo el ala y ver qué pasa, o tomar una serie de decisiones de manera proactiva. La idea es que si no lo hace en un momento de calma, seguramente lo tendrá que hacer en un momento de estrés. Y si lo hace en un momento de estrés, tendrá muchas más cosas en la cabeza que simplemente analizar y de manera tranquila a afrontar el problema. Por tanto, una de las cosas importantes es hacer, yo lo digo que es como un chequeo médico, ¿verdad? Que vamos cada año al médico y nos hacemos un chequeo y da miedo porque dices, ostras, yo en principio no me duele nada, pero a ver qué me dirán, porque pues la idea es esta, la empresa debería periódicamente, o si no, cuando tiene algún elemento que le hace sospechar de que las cosas pueden ir mal, tener esta prevención y chequear cuál es su situación. Si su situación se puede revertir o tomando determinadas medidas, pues puede hacer que la empresa vuelva a la senda correcta, pues perfecto. Y si no, afrontarlo de manera proactiva. Como os he dicho, hay muchas señales y la tecnología actualmente ha avanzado muchísimo. Por tanto, existen muchos medios que permiten, muchas simulaciones que permiten testear si la empresa realmente se le avecinan problemas o no. Lo que es importante es tomar la actitud de querer afrontar este tipo de cuestiones y luego analizar los resultados. Y por último, todo ha sido en gris, os quería al final poner una imagen de color para decir que en principio la empresa tiene que navegar plácidamente por el mercado, y tampoco es habitual que se encuentre con turbulencias y se encuentre con problemas. Pero como hemos visto en el gráfico anterior, que se vea el barco en la superficie no quiere decir que por abajo quizá haya una sonda y estén trabajando. A mí una de las ideas que me ha dado que pensar es una de las empresas mayores y más potentes y que tiene el sector más dominado en el mundo, quizá es Google. Google hoy en día es el buscador número 1 y quizás podría estar en esta situación de navegación plácida. Pero yo creo que sus ondas náuticas están funcionando. Prevén que pueden tener problemas de competencia regulatorios en Europa, ya les han dado algún aviso, y prevén que pueden tener problemas de monopolio en Estados Unidos, etc. ¿Y qué está haciendo Google? Pues quizá ya están trabajando, han montado una corporación, Alphabet, y están invirtiendo y trabajando muchísimo para competir en un sector sumamente maduro y difícil como es el de los automóviles en Estados Unidos y a nivel mundial.
Entonces, que una empresa como Google, que en principio si nosotros la carretera navegáramos, estaríamos nada más de contentos y tranquilos de decir, pues déjame navegar que voy contento, ellos están preocupados y ya están mirando nuevos mercados, creándose nuevos retos e intentando afrontar escenarios distintos. Yo creo que esta es la actitud, es decir, vamos nosotros, logramos un contrato de 3 años, pues bueno, no esperemos a los 2 años, intentemos con anticipación ver los problemas, cómo reaccionaremos en una situación de estrés y si podemos, pues vamos tomando medidas para lograr el objetivo que es la navegación placentera. Muchas gracias.